Buenas tardes, es un gusto encontrarlos aquí una vez más en un evento del Consejo de Historia AC de San Felipe, Guanajuato. Les damos la bienvenida a este homenaje a José Alfredo Jiménez y agradecemos su presencia a todo el público que se encuentra aquí en el Teatro Díaz de León y también a todo el público que nos ve a través de las transmisiones en las redes sociales. Igualmente, agradecemos a los medios que están difundiendo este evento. El día de hoy vamos a iniciar con una semblanza muy importante sobre el personaje homenajeado. Es un gusto para mí que el doctor Jorge Alberto Rivero Mora nos dé esta charla, pues él es experto en los temas de cultura popular y de cine, especialmente en cine de oro mexicano. Entonces, voy a permitirme leer su currículum. El doctor Jorge Alberto Rivero Mora es licenciado en Sociología con especialidad política, así como maestro y doctor en Historiografía por la UAM Azcapotzalco. Actualmente es profesor de tiempo completo de la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana, UB, integrante de los núcleos académicos básicos de diferentes posgrados de la UB y profesor externo del posgrado en Historiografía UAM Azcapotzalco. Asimismo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores SNI y posee perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente PRODEP. Sus líneas de investigación son cine mexicano, cultura popular, cultura política, movimientos sociales y procesos electorales. Bienvenido, doctor Rivero. Muchísimas gracias, maestra Noemí. Para mí es un gusto estar con ustedes y agradezco mucho la amable invitación del Consejo de Historia AC de San Felipe, Guanajuato. Un honor estar con ustedes. Muchas gracias, doctor. Eh, pues a 100 años del natalicio del gran José Alfredo, ¿cómo debemos apreciar esta figura en la actualidad? Bueno, yo creo que José Alfredo Jiménez es parte pues muy arraigada de la cultura popular mexicana, que ha tenido una resonancia no solamente en nuestro país, sino fuera de este, específicamente en los países de Latinoamérica, incluso en España también es reconocido con bastante amplitud. Y pues yo creo que es muy importante reconocer en su figura a estos elementos culturales que ayudan mucho a arraigar esta identidad que muchas veces se expresa más allá de lo típico que nos enseñaban en los libros de historia que tenían que ver con el nacionalismo o a veces al patrioterismo, sino también con lo que nos atañe en la vida cotidiana, ¿no? Que en este caso tiene que ver con la cultura popular y que esto muchas veces está enlazado con la música y las canciones, ¿no? Y en este sentido, bueno, José Alfredo Jiménez es un referente que nos evoca no solamente de una manera nostálgica y romántica a una época pues muy importante de nuestra historia, que es precisamente mediados del siglo XX, sino que como con el paso de los años, pues José Alfredo Jiménez pues mantiene una vigencia que es digna de análisis, ¿no? Entonces yo creo que mirar a José Alfredo a 100 años de su natalicio es precisamente encontrarnos con una posibilidad de vetas de análisis que están ahí a la espera de ser apreciadas por, no solamente pues por gente que nos dedicamos a la academia, sino también por personas que tienen en José Alfredo Jiménez pues un gusto bastante fuerte hacia su figura. Para entender mejor, cuéntanos un poco de la historia de vida de... Sí, como no, bueno, brevemente, porque hablar de la vida de José Alfredo Jiménez es pues bastante amplio en distintos aspectos, no solamente en el tema musical, en donde él fue un gran pues emblema de la cultura popular nacional, sino también en los distintos espacios artísticos en los que se desenvolvió. En una época que mencionaba hace un momento, pues contiene una gran riqueza cultural precisamente porque es
la época en donde se gestan idolatrías muy marcadas, ¿no? Que se dan en la radio, en el cine especialmente, en la música y bueno, ya posteriormente en la televisión, que son espacios mediáticos en los cuales José Alfredo Jiménez se va a desenvolver. Bueno, brevemente, José Alfredo Jiménez nace un 19 de enero de 1926 en la llamada cuna de la patria, Dolores Hidalgo, en un complicado contexto político que se vivía en aquellos años, ¿no? Hay que recordar que meses después, en 1926, pues se da la guerra cristera que va a asolar a varias entidades del Bajío, de nuestro país. Y bueno, con el paso del tiempo, José Alfredo Jiménez, o a veces nada más mencionar José Alfredo, ya todo el mundo evoca que es precisamente este gran compositor se va a volver una de las figuras más queridas, identitarias de la música de nuestro país, quien a través de la calidad y sencillez de sus letras, pues en muchos sentidos se convirtió en una especie de soundtrack o termómetro emocional de varios de nosotros, ¿no? En distintas generaciones yo creo que muchos de nosotros tenemos presentes o no sabemos de memoria muchas de sus canciones, ¿no? Bueno, José Alfredo Jiménez, pues fue el tercer hijo de cuatro del matrimonio de María del Carmen Sandoval Rocha y el farmacéutico Agustín Jiménez Tristán, quienes procuraron de manera, pues yo creo que solvente a su prole, eh, y es muy importante señalar la gran influencia que tiene don Agustín, el padre de José Alfredo, precisamente en este gusto por la música, porque más allá de ser un farmacéutico reconocido en la ciudad de Dolores, don Agustín era una persona muy culta, bastante bohemia, que le gustaba de partir con sus amigos, y bueno, todo eso fue abrevando José Alfredo Jiménez de joven, ¿no? En este sentido, bueno, esta vida, pues vamos a llamar pacífica, tranquila de José Alfredo Jiménez, pues va a acabar a los 10 años de edad de él. En 1936 fallece su padre y pues la boyante farmacia que había, bueno, pues tiene que cerrarse y por dicha adversidad, pues la viuda tiene que irse a la Ciudad de México con una de sus hermanas y se mudan precisamente a la famosa colonia de Santa María la Ribera y ahí instalan una pequeña tienda con la que se mantienen, ¿no? Pues la agobiante situación económica de la familia ahora, pues obliga a José Alfredo Jiménez y a sus hermanos, pues ocuparse en distintos oficios, ¿no? Pues José Alfredo, pues sabemos que fue muchas veces mandadero, vendedor de zapatos, llegó a ser mesero, eso creo que es uno de los oficios que más se le recuerdan, y apenas adolescente, pues se da cuenta que tiene un talento, pues, innato para la música, con sus composiciones. En sus ratos libres, bueno, además, pues, es también conocido, sobre todo en el estado de Guanajuato, pues su gran afición al fútbol, que en un primer momento, pues, lo lleva pues, a ser seleccionado en algunos equipos amateurs. En esa época, el equipo Oviedo y el famoso equipo Marte, y pues llegó un momento que fue portero suplente del famoso arquero nacional, Antonio Latota Carvajal, que todos sabemos que fue toda una figura pues muy emblemática del equipo León, ¿no? El famoso Cinco Copas. Y bueno, ya más adelante José Alfredo se ocupa en un restaurante yucateco muy cercano a su casa de Santa María de la Ribera, que se llamaba La Sirena, y ahí pues va a ser descubierto, algunos dicen que por Miguel Aceves Mejía, otros dicen que por Andrés Huesca, que era un importante arpista, pero bueno, estas dos figuras lo van a recomendar, se dice que Miguel Aceves Mejía lo recomienda para la XW y Andrés Huesca lo recomienda para la RCA Víctor, que era una famosa disquera, y pues ahí se viene pues la fama de José Alfredo Jiménez de manera pues inmediata, ¿no? Sus principales composiciones, o las primeras composiciones que se van a grabar, pues son muy importantes. La canción Yo, la canción Ella, Cuatro Caminos, La que se fue y Qué suerte la mía, pues van a ser, pues éxitos inmediatos, ¿no? Y en este sentido, pues, José Alfredo Jiménez, pues va a tener como a grandes intérpretes, que eso es también muy importante de señalar,
y uno de ellos va a ser Pedro Infante, ¿no? Y yo creo que esa va a ser su primera gran mancuerna artística que va a proyectar nacionalmente a José Alfredo Jiménez y de inmediato pues otros grandes artistas de la época, Pedro Infante, Miguel Aceves Mejía, Lola Beltrán, el propio Jorge Negrete, Tintán en alguna ocasión también que cantaba algunas canciones en sus películas, pues José Alfredo Jiménez se va a volver muy, muy importante. En la década de los 50, ¿no? Pues brevemente, de 1950 a 1973, es decir, 23 años de carrera artística, José Alfredo Jiménez, que él siempre decía que no tenía ningún conocimiento musical y que componía de silbidito, eh, pues va a convertirse en una figura muy importante en palenques, teatros de revista, en la radio. Va a aparecer en algunas películas de no muy alta calidad y en giras artísticas. Es también hay que decirlo, explotado por las compañías disqueras que se quedan con la mayoría de sus ganancias. Y también hay que señalarlo, ¿no? José Alfredo Jiménez en esta vida bohemia también es un personaje que tiene muchos excesos, en donde José Alfredo Jiménez vive la vida intensamente como pareciendo que no le importara su futuro. Y desafortunadamente en 1968, a los 42 años de edad, pues José Alfredo Jiménez le diagnostican cirrosis hepática y bueno, su vida tiene que cambiar drásticamente. Y bueno, ya todos sabemos que en el 23 de noviembre de 1973 fallece a la Ciudad de México a la muy prematura edad de 47 años, ¿no? Y pues bueno, su famosa tumba que está en Dolores Hidalgo, muy llamativa, muy espectacular, pues tiene el famoso epitafio de una de sus más célebres canciones, La vida no vale nada, la canción Caminos de Guanajuato, que yo creo que sintetiza en muchos sentidos su filosofía de vida, ¿no? De este gran autor guanajuatense, y que bueno, de ahí a la fecha, pues sigue siendo una figura muy querida, muy apreciada por todos nosotros. Entonces, como de manera sucinta, pues así yo puedo hablar un poco de la biografía de José Alfredo. Muchas gracias. De verdad que sí, fue muy, muy interesante. Quizá fue breve, pero sin duda muy, muy interesante. Una vida que trascendió para la posteridad. Y en esa cuestión de trascendencia, ¿usted considera que actualmente, hoy en día, se valore adecuadamente a José Alfredo? Bueno, a mí en lo personal ha sido una lucha constante, pues insistir en que es muy, muy, muy relevante que la cultura popular se incorpore, eh, pues no solamente a los ámbitos académicos en donde en lo personal yo me dedico, sino que también haya una valoración en donde se vea a nivel de las instancias artísticas, culturales y políticas de este país, que hay personajes muy relevantes de la cultura popular que tienen que ser revalorados, ¿no? Y no solamente con homenajes efímeros pues, no sé, de ciertos efemérides, ¿no? Sino realmente hacer como una reflexión continua de la importancia de figuras como un José Alfredo Jiménez, como Juan Gabriel, como Agustín Lara, como Pedro Infante, como Jorge Negrete, como Germán Valdés Tintán, del lado de las artistas mujeres, bueno, también hay infinidad de importantes figuras como Lucha Reyes, la misma Lola Beltrán, Lucha Villa, en fin, yo creo que hay que hacer una revaloración de estas figuras de la cultura popular, porque al final de cuentas la historia también se cuenta con la vida cotidiana, y la vida cotidiana está totalmente impregnada por la música, por las canciones, por el cine, por la televisión, y eso precisamente es lo que hay que recuperar, ¿no? A veces pensamos que solamente los grandes personajes, entre comillas, que hicieron pues algunas, pues no sé, desde luego hazañas del lado político, militar, económico, etcétera, pues valiera la pena nada más la recuperación de esas figuras y pues yo creo que no, también es muy importante analizar en ciertos periodos de nuestra historia qué era lo que entretenía a la gente y cómo estas figuras pues tuvieron una función muy positiva en estas sociedades, pues precisamente
arraigar una identidad que no solamente se basa en los símbolos patrios, sino también en las emociones, ¿no? Y muchas de estas emociones nos las transmitieron de una manera muy efectiva, muy importante figuras como José Alfredo Jiménez, ¿no? Entonces yo creo que más allá de este centenario que estamos ahorita celebrando del natalicio de José Alfredo Jiménez, ojalá que sea pues también como la pauta como para acercarnos pues a estas formas de entretenimiento de esa época y también explorar otro tipo de artistas que a veces no tuvieron tanta suerte en esta recuperación histórica de su trayectoria artística, ¿no? Entonces, va por ahí un poco esta reflexión final. Muchísimas gracias y creo que todos podemos coincidir en que la música es muy importante en cuanto a la relación con la historia. También a través de ella podemos conocer mucho de ciertos contextos del pasado mismo. Y sí, en este estado de Guanajuato, la presencia de José Alfredo Jiménez es muy importante y pues nuevamente agradecerle bueno, usted valore en su justa medida al personaje y que nos ilustre también sobre lo importante que es tenerlo presente, celebrar este aniversario. Y pues sobre todo que el Consejo de Historia esperamos poder contar con usted próximamente en otros eventos. Y pues sería todo por mi parte, doctor. Y no sé si gusta agregar algo. Pues muchísimas gracias, la verdad, pues yo los felicito porque sé que constantemente hacen esfuerzos de este tipo, de esta revaloración a figuras artísticas, pero también a acontecimientos del pasado, precisamente, no solamente en la ciudad de San Felipe, sino en todo Guanajuato. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Que nosotros nos demos cuenta que la historia tiene sus narrativas, tiene también sus propias formas de análisis a partir del entretenimiento, de lo popular, de lo cotidiano, que a veces es minimizado, ¿no? Y yo creo que es muy importante la recuperación pues, de estas lecturas de la vida, que es precisamente pues la cultura popular que a tantos de nosotros nos gusta tanto. Y pues encantado y nuevamente muy agradecido por la invitación. Gracias, doctor. Y pues con esto damos paso a esta velada musical, esperando que sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.